Buenas, en este video voy a seguir con la resolución de los ejercicios del cuadernillo de biología. En el anterior video justo se me cortó en el ejercicio 2.16, así que en este vamos a continuar por eso. Nos decía, observe la siguiente imagen de la membrana celular y determine qué nombre se debe ubicar en cada número. En el caso del número 1 son los glucolípidos. En el 2 sería la cabeza hidrofílica, en este caso de este fosfolípido. En el 3 serían las colas hidrofóbicas, en el 4 proteínas integrales, 5 proteínas periféricas, 5 moléculas del colesterol, 6 serían las proteínas periféricas. Después en el 2.17 nos dice cuál es la función del colesterol en las membranas celulares animales. Recordemos que el colesterol, como habíamos visto en la imagen de la membrana, se va a ubicar entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos y este va a regular la fluidez de las membranas, pero esto obviamente va a depender de las condiciones, o sea, de las variaciones de la temperatura. Además, en general, cuando se encuentra mayor concentración el colesterol, la fluidez de la membrana va a disminuir. Así que esa sería otra característica, va a regular tanto la fluidez de acuerdo a la temperatura en la que se encuentre la célula. En B nos dice cuál es la función de las proteínas de las membranas celulares y de los glúcidos. Recordemos que las proteínas constituyen el 60% de la membrana y encontramos las proteínas tanto integrales como las proteínas periféricas o las proteínas extrínsecas. Y en general hay muchísimas funciones, aunque las principales, en este caso el de estas proteínas, serían canales de transporte, que obviamente van a tener receptores específicos, y otras enzimas que van a catalizar reacciones químicas específicas. Y obviamente estas van a ser las responsables de la mayoría de las funciones que cumplen, las membranas biológicas. Prácticamente estas proteínas servirían de transporte. Y con respecto a los glúcidos, recordemos que está ubicado en la parte externa de la membrana, van a estar unidos a los lípidos, lo cual conforman los glucolípidos, y a las proteínas que estarían conformando las glucoproteínas, y esto le vamos a llamar, en este conjunto, digamos, de estos glúcidos, con estos lípidos y estas proteínas, al glucocáliz, que tienen una importante función, que en este caso es la adhesión de las células entre sí, o sea, la unión entre las células adyacentes entre sí, y el reconocimiento de moléculas que deben interactuar con la célula. Después, en C dice la pared celular, en qué tipos de células se encuentra presente, tiene alguna composición química, tienen igual composición química en todas ellas, justifique su respuesta. Bien, con respecto a la pared celular, recordemos que se va a encontrar en la célula procariota, y si hablamos de las células eucariotas lo podíamos encontrar en las células vegetales, como en las células fúngicas, o sea, en las células de los hongos. Nos dice acá, ¿tiene igual composición química? No, porque recordemos que en la célula procariota estaban conformadas por peptidoglucanos y oligosacáridos. Y con respecto a las células de las plantas, la pared celular estaba conformada por la celulosa y por la lignina, y en la pared celular de los hongos estaba conformada por la quitina, que es un polisacárido. Bien, en el 2.18 nos dice qué diferencia existe entre la cromatina y los cromosomas ubicados dentro del núcleo celular. Bien, en el 2.18, obviamente son preguntas que hacen referencia al núcleo. Dice A, ¿qué diferencia existe entre la cromatina y los cromosomas ubicados dentro del núcleo celular? Recordemos que la cromatina, por definición, lo llamamos al ADN descompactado, y a los cromosomas al ADN compactado unidos fuertemente a las proteínas histónicas como no histónicas. ¿Cuál es la función del nucleolo? En sí es la síntesis de ribosomas. En C, ¿cómo hacen las subunidades ribosómicas para salir del núcleo y dirigirse al citoplasma? Recordemos que esto es un proceso en sí que, por lo general, si no me equivoco, se explica un poquito más adelante, que tiene que ver con el proceso de transcripción y la traducción. Obviamente antes de esto se encuentra lo que sería la replicación, transcripción y traducción, en el cual, por lo general, a partir del ADN se hace una copia de solamente una cadena, y en el cual se forma el ARN mensajero. Este ARN mensajero, obviamente en sus extremos, tienen lo que sería una cola
con una base nitrogenada que se encuentra repetida de forma, creo que unas 200 veces, como para protegerse una vez que es liberado del citoplasma. Y después ahí ocurre todo lo que sería el proceso de transcripción y traducción, en el cual se encontraría, digamos, en su estructura, por así decir, la primaria, y los aminoácidos comenzarían a unirse. Bien, con respecto al citoplasma, 218, acá, 219. Bueno, en el 219 nos dice una con flecha según corresponda. La síntesis proteica lo tendrían que unir con los ribosomas, las enzimas hidrolíticas con los lisosomas, las enzimas oxidativas con los peroxisomas, los plástidos con los cloroplastos, en este caso netsina tendría que ser con los cilios, filamentos intermedios con el citoesqueleto y las grandes vacuolas con la célula vegetal. En el 2.20 dice identifique el siguiente esquema del complejo de Golgi las diferentes regiones que lo constituyen. En la parte, en este cuadrito que está acá, tiene que colocar CIS, que es la parte de entrada de vesículas del sistema, del retículo endoplasmático rugoso. Este cuadrito que está acá al medio sería la cisterna central, y en este cuadrito tendrían que poner la parte de trans, o sea, de salida. Por lo general, recordemos que el complejo de Golgi, su función es empaquetar proteínas, lípidos, y en el cual se le van a agregar azúcares. Bien, en el 2.21 nos dice coloque verdadero o falso en cada una de las siguientes oraciones. El complejo de Golgi es una estructura presente solo en las células eucariotas. Bien, en el caso de la primera oración dice, bueno, recién leí, el complejo de Golgi es una estructura presente solo en las células eucariotas, y en este caso podríamos decir que sí, porque en las células procariotas no encontramos a organelas o al complejo de Golgi. Las células especializadas en la síntesis de lípidos presentan grandes cantidades de retículo endoplasmático rugoso. No, recordemos que en este caso sería liso, entonces sería falso. En la tercera oración, el ADN de las células eucariotas está unido a proteínas histonas, esa es verdadera. Y en la cuarta oración, el citoesqueleto es una estructura proteínica ausente en las células vegetales, eso es falso. El citoesqueleto se encuentra tanto en las células vegetales como en las células animales. Y un mecanismo de movimiento celular consiste en el montaje de proteínas contráctiles como la actina, y eso sería verdadero. Bien. 2.22, ¿será todo verdad? Por favor, si encuentra un error, corríjalo. Dice, los cuerpos basales y los centriolos tienen la misma estructura. Bien, ahí en eso de tienen la misma estructura, yo tacharía esa parte. Pero los centriolos se encuentran típicamente de a pares en una región cercana a la envoltura nuclear, y nos dice el centriolo, también llamado centrosoma, que en este caso sería el centriolo, yo le pondría como el citocentro, pero bueno, es el centro organizador de microtúbulos y desempeña una función fundamental en la división celular. Muchas células no tienen centriolos ni cuerpos basales, como las células de las plantas con flor. No le tacharía yo en ese caso el de muchas y le colocaría solamente algunas. Bien, el 2.23 nos dice, complete las siguientes oraciones referidas a la función de las organelas citoplasmáticas. En la primera oración, en el cloroplasto se lleva a cabo el proceso de, ahí tendrían que colocar fotosíntesis. La respiración celular es un proceso que se realiza en las mitocondrias por el cual se degradan, en este caso, moléculas orgánicas para liberar la energía en forma de ATP. En la tercera oración, las enzimas lisosómicas son capaces de degradar lípidos, proteínas, ácido nucleico, como también azúcares. En la cuarta oración, el retículo endoplasmático liso interviene en la síntesis de fosfolípidos y esteroides y en procesos de desintoxicación. Y en la última, el complejo de Golgi constituye un centro de empaquetamiento y clasificación. Dentro de cada región de esta estructura hay enzimas que agregan carbohidratos, como la
glucosilación de las proteínas. Posteriormente estas salen de él y viajan en vesículas. Bueno, Priscila, yo te voy a dejar a vos para que hagas el ejercicio 24, que prácticamente lo podés sacar del Curtis o de los apuntes o también de los videos, y una vez que lo tengas resuelto te encargo que me lo envíes por WhatsApp. El punto 25 dice: observe la figura animada 2.15 en la página web del libro de biología, de Curtis, y explique brevemente